cuerno de un búfalo. Estoy ungido con el rico aceite. Mis ojos han visto a mis enemigos, mis oídos oirán los perversos que se levanten contra mí. Mucho cuidado. ¿Y tus ojos? Mira, aumentarán. Voltean la cámara. Dile a ella. Hasta la vejez serán vigorosos y serán prosperados para que declare que Yahweh, mi Elohim, es justo, mi roca, y quien Graba. Kiki, graba. este es el, Hermanito. junto con la voz y la lira. Así que mis amados hermanos, el tiempo para mi hermano José Manuel trae el estudio de este tema. Adelante, mi hermano. Shalom a todos. Shalom. Antes de comenzar este estudio de esta paracha, le pido que vamos a orar. Amén, aleluya. Estimaba Kadosh, Abinu Maken, Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob, nuestro Elohim, Amén. por el pacto de Abraham y por la sangre del Mashiach. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Le rogamos que no laven la sangre de Yeshua. Amén, aleluya. Que podamos ser limpios hasta que delante. Para que su Ruach HaKodesh pueda manifestarse. Amén. Y su palabra sea de gran estima y gran valor Amén. en los corazones. Amén. Gracias, Padre. En nombre de Yeshua, en nuestro amén y amén. Amén, aleluya. Muy agradecido, hermanos, porque el Padre me ha dado la oportunidad en esta hora de traer esta paracha bien hermosa. Y no me canso de darle gracias a nuestro Padre, a Abacadosh, y a nuestro querido Pastor Melvin, que él nos ha dado esta posibilidad de que nosotros nos hayamos convertido en predicadores. Le doy gracias al Padre por esta posibilidad, este gran bien que el Padre ha hecho para conmigo y para con todos los que estamos aquí presentes. En esta semana, hermanos, en mi trabajo, estuve asociándome, ¿cómo se dice? Conversando, amigándome, en inglés, friendly, amigablemente, con una brigada que está trabajando allá en el complejo donde yo trabajo. Y entonces yo le digo a ellos, ¿qué falta aquí? No, aquí no falta nada, digo. Y le digo, ¿dónde está Dios? No sé. ¿Dónde está Yahweh? No falta nada. Le digo yo así, en un tono de alegría y de componer el día y de hacer amistad, ¿no? Y entonces, realmente, donde está Yahweh no falta nada. Amén. Si su presencia está aquí, No falta nada. Amén. Y antes de comenzar para allá, una hermosa para allá, esta historia me hizo acordar y quiero decirla ahora porque me vino a la mente una historia muy bonita del señor pobre, un hombre pobre. No era pobre, era el más rico del valle. Sé que él estaba en su trabajo, en su faena. Y dice que la faena de él era trabajar para un rico. Y en esa ocasión, el hombre rico sale a probar uno de sus ejemplares, de sus mejores caballos. Y se encuentra con el hombre, se llama Mr. Han. Entonces él se acerca y lo saluda y le dice,
Hola, señor Han, ¿cómo está? Bien, señor. Eh, ¿Cómo te sientes? Dice, en estos momentos me siento el hombre más feliz del mundo. Y, y el hombre se queda observando, ¿no? Dice, wow, pero siendo tan pobre, ¿cómo él dice que se siente el hombre más feliz del mundo? Dice, ¿usted sabe por qué, señor? Porque tengo a mi señor Yahshua, el señor Yahshua, en mi corazón. Dice, y porque mi señor Yahshua no tenía ni dónde recostar mi cabeza. Sin embargo, yo tengo, ahí traje un pedazo de pan que lo tengo para el almuerzo. Me siento afortunado, me siento. Y eso es lo que tenemos que sentirnos nosotros. Por eso que me gustó esa historia. Porque nosotros tenemos que sentirnos realizados, tenemos que sentirnos felices. Porque dice que el reino de los cielos es semejante a alguien que se encontró, a un señor que se encontró un tesoro. Y dice que astutamente él fue, dejó el tesoro, lo dejó guardadito, fue con el dueño del terreno. Y le dijo, te compro el terreno. Y dice que compró el terreno. Y entonces dice que se hizo del tesoro. Y de aquel gran tesoro. Y el reino de los cielos es un gran tesoro que nosotros tenemos. Tenemos, lo hemos encontrado. Amén. Y una vez que lo hemos encontrado, entonces somos los más felices, somos los más dichosos y los más afortunados y los más ricos. Y sigue la historia. Dice que el señor rico, el hombre pobre le dice el señor Mr. Han le dice al rico, le dice, oh señor, tengo que decirle algo. Anoche soñé que el hombre más rico de todo estos contornos va a morir esta noche. Y el hombre más rico aparentemente era el señor Mister. Estaban probando su caballo, pura sangre. Y dice que el hombre se perturbó y le dice, no creo, eso es un sueño, no significa nada. Y dice, sí, porque el padre me reveló que 2 veces me ha confirmado que el hombre más rico del valle, de este valle, de todo esto por aquí, va a morir esta noche. Dice que el rico se fue preocupado, le dio dolor de cabeza, le subió la presión, mandaron a buscar a los médicos y cuando en eso eran ya cerca de las 10:30 de la noche o 11 de la noche y, y tocan a la puerta. El rico salta, todo está tenso, todo está, porque el hombre se lo tomó para sí, y entonces es cuando le dan la noticia, el señor Hans acaba de morir. El señor con quien él había conversado en la mañana, que le había dicho que era el hombre más feliz. Y entonces, el hombre más rico de todo el contorno, que el padre se le había dado a revelar a él el sueño, 2 veces se lo había confirmado, era el mismo, era el hombre más rico, aparentando ser el hombre más pobre. Y mi pregunta es, ¿quiénes son las personas más ricas de todo el mundo? Porque estamos cerca del Padre. Porque tenemos la Torah. Y si tenemos la Torah, y tenemos todo. Ahora, ¿qué es tener la Torah? Tener la Torah es tener la palabra del Padre, pero saberla manejar. Saberla manejar. Porque la Torah es una espada de 2 filos, que es bien letal. No, es letal. Nadie puede hacerle frente. Es una bendición la Torah, pero saberla manejar es importante. Porque a veces no tenemos cómo sabemos cómo. Y entonces de eso se trata la parachá. Vamos a ver qué nos dice esta parachá de hermanos, hijos de Israel, de tiempos atrás. Ellos no supieron manejarlo, otros no supieron manejarla. Y vamos a ver cómo se desenvuelve el estudio. Gracias, hermana. Pero yo tengo una situación, hermanos, que yo le dije a mi esposa, yo voy a subir la comida para el carro y tú vas a llevar las Biblias. Y ahora cuando yo pregunto por la Biblia, ella dice que no, la Biblia mía no la trajo.
yo tengo esta Biblia, pero Ay, hermanito. no puedo leer esta Biblia. Esta Biblia sepa grabar. Es la mejor Biblia, pero no. Pero aquí el Eterno va a hablar, hermano. Aquí es el Eterno el que va a hablar. Tengo la mía que está bien facilita. ¿Quiere la de él? Está bonita. Bueno. Esta. Ah, Ya vamos a resolver con esto. Y entonces dice José y sus hermanos, por ahí vamos a conversar, a comenzar en el versículo 37. José y sus hermanos. Dice Jacob residió en la tierra donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. Y estas fueron las generaciones de Jacob. José era de 17 años de edad cuando pastoreaba las ovejas de sus hermanos. Y estaba criado por los hijos de las mujeres de su padre, Silpa y Bilha. Y José trajo a su padre un informe negativo acerca de los de sus hermanos. E Israel, dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, por cuanto él era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de mangas largas, pero sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a todos ellos. Y lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Aquí nos habla ahora de los sueños de José, pero antes vamos a hablar de esa partecita de los hermanos de José. Y dice que José era uno de los hijos más pequeños, porque todos sabemos que el hijo más pequeño era Benjamín. Pero dice que Jacob amaba mucho a José. Y tanto que lo amaba, que ese amor tan fuerte de Jacob a José trajo un problema, trajo envidia en la familia. ¿Por qué? Porque dice que los hermanos veían cómo el padre lo amaba a él más que a ellos. Eso trajo envidia. Y esta envidia fue un gran problema que se desencadenó a raíz de esta envidia que los hermanos sintieron por su hermano José. Y seguimos. Dice que aquí José tuvo un sueño. Sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos, dice que aún ellos lo que hicieron, lo odiaron mucho más. ¿Y en qué consistió el sueño? Dice que de aquí, dice que él soñó con que andaban en medio del campo atando gavilla. Y de aquí que dice él que la gavilla se levantó quedándose erguida. Y miré que sus gavillas estaban alrededor de él y se inclinaron antes de las gavillas. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿acaso vas a reinar sobre nosotros? ¿O tendrás autoridad sobre nosotros? Y lo odiaron. ¿Qué dice? Que lo odiaron todavía más debido a sus sueños y debido a sus palabras. De ahí tuvo otro sueño más, que significaba casi lo mismo. Dice que soñó y aquí que tuvo otro sueño. Dice que el sol y la luna y 11 estrellas
se inclinaban ante de José. Al contárselo a sus padres y a sus hermanos, su padre lo reprendió, diciéndole: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas en su mente. Y entonces la historia continúa. Ya yo lo voy a resumir. Dice que él fue enviado a buscar a sus hermanos. Y cuando él va camino a donde estaban sus hermanos, porque el padre lo envía a él a llevarle víveres. Le llevó pan, le llevó queso, le llevó cosas de comer. Ellos estaban pastoreando, ellos eran pastores de ovejas. Tenían mucho ganado. Y dice que él, cuando lo vieron, cuando veían que José se acercaba, ellos vieron la oportunidad de, de un plan diabólico, un plan negativo, un plan maligno, un plan, ay, algo terrible. Y esa fue su oportunidad. Cuando él va llegando a traer los víveres, a traer las comidas que el padre lo envió sanamente, ellos dijeron: esta es la oportunidad de nosotros deshacernos de él. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es de que cómo unos hermanos criados eh, por un padre, como ustedes saben que fue Jacob, fue un padre ejemplar, un padre trabajador, un padre honesto, un padre con una fe en un Dios inquebrantable, un padre abnegado con todos los calificativos, que había tenido un encuentro con el ángel de Yahweh en camino hacia esa tierra. ¿Y qué habían visto ellos en su padre? Ellos habían visto el mejor ejemplo. No habían sido enseñados a ser violentos, ni a ser crueles, ni a ser envidiosos, ni a ser asesinos. Pero dentro de su mente se albergó un pensamiento negro y maligno, como una nota discordante, como una nota discordante. Porque una nota discordante es una nota que cuando en una armonía suena fuera del lugar. No había motivo para que ellos. Pero surgió la envidia. ¿Y qué nos enseña esto? Que tenemos que nosotros tener mucha cuenta. ¿Somos hijos de Israel? ¿Sí o no? Amén. Somos hijos de Israel. ¿Tenemos testimonio suficiente para servir al Padre? Tenemos testimonio suficiente para servir al Padre. ¿Qué se nos ha enseñado? Pura Torah. Pero puede entrar la envidia dentro de nosotros. Amén. Si nosotros podemos entrar alimentados, realmente por eso es muy importante la oración. Y es por eso es reunirse de Shabbat en Shabbat. Si no estamos alimentados, realmente entra otro espíritu. Y entonces lo que pasaba en ese tiempo, ya reconocemos que es lo espiritual. Cuando se mueve, cuando uno no está como lo que hemos adorado al Padre diciendo, vive aquí en este Mishkan, nuestro corazón empieza a cambiar. Y sin darnos cuenta, caemos en una tentación, porque estamos en esta carne de tener reacciones contra nuestros mismos hermanos. Por eso hay que cuidar mucho. Claro, puede pasar porque todavía estamos acá. Entran celos, envidias, cosas, pero si estamos llenos del Ruach HaKodesh, de lo que le hemos dicho, vive acá, aquí, entonces es difícil, porque hay una guerra, ya estamos tan ocupados de su presencia de Él, ya reconocemos, cuidado con esta área, cuidado con otra, empezamos a reconocer para mantenerlo, porque eso nos trae para esta actualidad, porque de verdad ahora mismo como estamos viviendo actualmente,
Ahora tenemos que estar discerniendo el bien y el mal hasta en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque sabemos lo que se está aconteciendo alrededor y eso tenemos que, conociendo Torah, identificamos. Por eso es que ya sabía, como lo que acaba de decir el hermano, que algo malo venía para ellos. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar identificando. Es necesario. Sí. Continuamos la historia. Dice que cuando ellos lo ven llegar, dice que ellos lo vieron a la distancia. Antes de que se acercaran, ellos tramaron darle muerte. Y unos a otros decían, mire, ahí viene el soñador. Vengan, vengan, démosles muerte y arrojémonos en un pozo. Oiga todo lo que la verdad de ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que Rubén lo libró de sus manos. Rubén lo libró de sus manos. Y fue Rubén, lo libró de sus manos. ¿Quién caminaba con él? Yahweh caminaba con él. Porque más adelante vamos a ver como Yahweh dice que nunca se apartó de él y estuvo con él todos los días. Y el Ruach HaKodesh, que es la influencia del Padre en la tierra, fue el que entró en el corazón de Rubén. Y Rubén dijo, no, hermano, no hagamos esto, no hagamos esto. ¿Qué le vamos a decir? Y ahí Rubén empezó a intervenir en este problema. Dijo, porque, dice, no, hermano, quiero aportar algo. Recordemos que Joseph era un joven de 17 años cuando comenzó a padecer todo esto. Pero será que, recordemos que de aquí para adelante nosotros vamos a encontrar la palabra Jacob y nuevamente la vamos a encontrar Israel. ¿Por qué? Porque el nombre de ella había sido cambiado. Recordemos que ¿a dónde los hermanos habían bajado? ¿Hasta dónde? A Dotán. Era un lugar de comercio. Así es nuestra espiritualidad, hermanos. Nuestra espiritualidad baja cuando estamos nosotros decaídos. Estamos bajos. Decimos, mejor dicho, con la moral baja. Es Egipto. Cuando Jacob se le cambiaba, o la Biblia, o la Torah lo menciona como Jacob, es porque él estaba decaído, estaba por los suelos, estaba sufriendo, muchas situaciones pudo haber pasado, porque él era un hombre también. Pero hay algo que a mí me llama la atención acá, es que dice el 3, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque el hijo de su vejez era para él, y hizo para él una túnica de muchos colores. ¿Será que hubo un error ahí de parte de Jacob? No, no, obvio que no. Espiritualmente Israel. Exactamente. Recordemos que él fue aborrecido recordemos que Joseph es el prototipo de Yeshua, porque nuestro Yeshua vino por Ben Joseph. Estos estudios, hermanos, pongámosle mucha atención, porque hasta aquí hay mucha confusión todavía, porque muchos dicen hijo de David. Hijo de David. Cuando él venga por Ben David, va a venir como juez a juzgar. El que hizo bien, le va a pagar por el bien, y el que hizo mal, le va a pagar. También había reconocido un poco, poniéndole cabeza a la actitud de los muchachos. Porque si él era de 17 años, los otros ya estaban creciditos, los hermanos primeros. Claro. Y aquí se veía un poco quién cría a los hijos, las madres. Y las madres, en este caso, las enseñanzas de sus madres, por cuanto cada uno era de diferente mamá, como tres de cada uno. Entonces se veía una enseñanza ajena un poco a la Torah. Por ese lado de Raquel, en cambio, muy apegada a la Torah. Y a veces como que causa fastidio el hecho de que unos sean apegados a la palabra, a lo justo, y otros
a lo que no es justo. Y en esta parte que es una enseñanza para las madres, ¿no? El hecho de que en aquel tiempo ellas se encargaban de dar toda la enseñanza que, como lo hicieron conmigo, también mi madre, me acuerdo mucho, muy apegado yo a ella, me transmitió todas esas cosas, esas buenas enseñanzas. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? De que las madres no están en casa. Sí, algo que tenemos que nosotros saber. Lea tuvo 6 hijos. 6 hijos. Silpa era la sierva de Lea, tuvo 2, Gad y Aser. Raquel tuvo 2, es Joseph y Benja. Y la sierva de Raquel, Raquel también, Bilha, tuvo a Adán y Neftalí. Entonces, había una gran diferencia, había diferentes caracteres. Sí. Esto, bueno, el hermano se me gustó. Porque yo la contradicción, el problema de eran sus hijos. ¿Qué pasa? Que eran dedicadamente padres, como él lo dijo, nosotros casi valoramos la crianza de una madre, de un padre. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene 2 hijas acá, él tiene 2 más acá. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Y lo dice en la Biblia cuando Raquel tuvo problemas con Lea, que es su hermano. Le dice, tú haces que ella no le preste prácticamente atención a ella, y el resto es su mujer. Pero que Jacob le dice a Raquel, tú has sido el amor de mi juventud, tú eres el amor de mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces él refleja tu amor, tu cariño sobre ella solamente. Entonces, prácticamente al resto lo deja de lado. De ahí es donde vienen los problemas. Bueno. No sé, las discrepancias. Sí. Y hay algo que podemos observar también ahí. Definitivamente. Hay algo que podemos observar, y es esto, hermano, que recordemos que los hijos de Lea son 6, pero 2 de ellos ya habían hecho una gran matancina en el estudio pasado. Sí. Dos. Por eso digo, 2 de los hijos de Lea hicieron una matancina. Entonces, recordemos que el corazón de ellos no era inclinado A la sangre. 100% a hacer el bien, porque si a ellos le hacían algo, ellos actuaban haciendo el mal también. Y por eso más adelante en el estudio vamos a ver cuando ellos se presentan ante Dios. Después de la hermana Carmen ya puede decir algo. Bueno, sí, que hay que reconocer, él amaba a sus seguidos, por lógica, era el padre, pero también, como dijo el hermano José, él a la que vio primero fue a aquel y de amor, ¿no? Pero también llegó a amar a Lea y también a los otros, que dice, porque él luchó por sus hijos, pero yo veo aquí que Joseph era apegado a la Torá, porque siendo el padre, el cabeza, el Cohen, y yo me imagino que él leía y les decía, pero los demás hijos no ponían atención, ¿sí o no? Porque nosotros fuimos así, mi mamá me llevaba y cuesta uno llegar. En cambio hay unos que son dóciles o que rápidos llegan, y Joseph fue uno de ellos, que él era estudiaba. ¿Me toca? Sí. Casi me la quita. Bueno. Ok, acá habla de que Joseph era siéntate, ¿no? Habla de que Joseph era el hijo de su vejez, ¿verdad? Hay una diferencia del resto, ¿verdad? Entonces está hablando que todos estudiaron Torah. Ajá. Ay, perdón. Así te le eché en la cabeza. También dice que habla sobre el manto. El manto tiene un significado grandísimo. El manto era para el primogénito. Pero el primogénito llegó a ser Joseph, porque él era el escogido de los 12. Joseph no solamente estudió Torah, sino que tuvo el privilegio
de criarse con su papá en su vejez, y él salió el más aplicado, y él obedecía la Torah. Todos estudiaban Torah, pero él obedecía la Torah. Esa es la diferencia. Entonces el padre estaba con él. Porque yo sé mucha Torah y no obedezco al padre. De nada sirve. Así. No, entonces, esa era la diferencia. Esa era la diferencia entre uno y el otro. Es muy importante lo que usted acaba de decir, es que de acuerdo a la obediencia que nosotros vayamos alcanzando, porque es que se va alcanzando la obediencia. Eso, exacto. Venimos con muchos defectos y tenemos muchos defectos. Yo antes de comenzar este estudio, yo pedí perdón al Padre porque es que yo estoy lleno de defectos. Y que le imploré que es la sangre de Yeshua me lave y me limpie. Porque es que yo tengo que ir abandonando todo defecto. Porque yo debo de salir de todo defecto. Y debería ya de haberme quitado todos los defectos. Pero todavía están los defectos. Digo, Señor, dame fuerza para que se me quiten los defectos. Porque soy muy defectuoso. Así es. Siempre y por basura. Cambiando la Torah por basura. No, yo no tengo que estar cambiando la Torah porque la Torah es muy preciada. Es algo muy especial. Amén. ¿Por qué tengo que cambiarla por una mentira? ¿Por qué tengo que cambiarla por robarme algo, por quitar algo, por enojarme? ¿Cuántas cosas tenemos? Siéntate privilegiado porque sintámonos, porque ¿qué dijo Rab Shaul? ¿Y quién era Rab Shaul? Siervo, y no tenía que decir, lo que no quiero hacer es lo que hago. Es que mientras estemos en la carne, es esa nuestra lucha. Lo bueno es saber diferenciar y decir, no lo voy a hacer. O ya no lo voy a hacer. Y yo me emocionaba. Encontrar disculpas, y lo que no quiero hacer lo hago y lo sigo. No podemos encontrar disculpas, tenemos que estar dominando. Yo me emocionaba cuando cantábamos el cántico de la Sulamita. Porque dice que la Sulamita, cuando vino el profeta a su casa, dice que ella le preparó un cuarto, le preparó todo, una cama, le preparó todo. Y dice que ella lo trataba con amor y un cariño. Y dice que le decía, mi amado, todo lo que usted ve aquí, yo lo he preparado para usted. Amén. Nosotros tenemos que decirle así al Ruach HaKodesh. Amén. Mi cuerpo lo tengo preparado para que el Ruach HaKodesh more en mi corazón. Como dice el hermano Jorge. ¿Qué nos mandaron del cielo? Del cielo no nos mandaron cualquier cosa, nos mandaron lo mejor. Amén. Nada espiritual. Del cielo nos manda lo mejor. Y nosotros tenemos que dar lo mejor. Exacto. Y es por el bien de nosotros mismos. Sí. Es por el bien de nosotros. Porque las promesas del Padre Yahweh son condicionales. Tú haces, yo hago. Tú cumples, yo cumplo. Y ahí están. Depende de uno. No está en las profundidades. No, ni a ni a lo lejos. En no. Tú cumples conmigo, yo cumplo contigo. Y él no falla. Sí, de paz. Él no falla. Porque él sí no queda mal. Usted puede hacerlo como usted quiera. Siempre va a haber problemas. Pero con él, los tratos son bien transparentes. Y él no se queda con nada. Todo que hablan esto. Dice, no así. Dice que ellos te miro, hermano, yo no los miro. Ellos tramaron darle muerte. Y dice que ya lo tenían ahí ya en un hoyo, en un pozo. Ahí lo tenían en un pozo y entonces ya ellos estaban como jueces, decidiendo qué iban a hacer con él. Eran como manadas de leones, De devoradores. Con su presa, su presa inofensiva, ahí, y ahí tramando, ¿qué hacen? Pero dice que cuando Yahweh, ¿cómo que dice? Quiere, cuando Yahweh dice, Ya tiene un propósito para... nadie, Cuando ya veo ver puertas, no pueden hacer lo que él no quiere que hagan. y perdón, y a veces Yahweh permite cosas, y a veces nosotros no lo vemos en el momento. Exacto. Pero él permite por resistencia de sus siervos, resistencia, porque a veces uno pasa cosas, le digo personalmente, y porque lo que es natural lo tenemos que traer a nuestras vidas para identificar. ¿Y por qué?
porque él quiere resistencia. ¿Qué pasó con Joseph? No solamente él fue de frente a las revelaciones de los sueños y todo, no, él resistió y el padre permitió que pasaran tantas cosas y después de ahí que preso y después muchas cosas que la Torá nos narra y a veces nosotros sentimos de que ya desfallecemos, pero tenemos que saber que Él nos sigue formando, que tenemos que resistir en el nombre de Él, porque ahí es donde Él va a pelear por nosotros, porque a veces vemos injusticias alrededor nuestro, vemos cosas que nos pasan, nosotros decimos, en ti reposo, gracias, ayúdame a menguar para que seas tú el que me ayude a resistir, porque yo sola no puedo, pero que con tu ayuda puedo resistir. Por eso es necesario que Él siga morando cada vez en nosotros, porque lo que Él quiere es llegar a que seamos, ya no vive, ¿verdad? Yeshua tiene que vivir, ¿verdad? Y en cada uno de nosotros, ¿no? Diciéndonos nuestros propios nombres, porque nuestro yo cuando se manifiesta no es agradable para nuestro amo. Por eso que Él quiere, nos sigue formando, y nos sigue permitiendo cosas que así como el olivo tiene que exprimir para que salga penita una gota de ese aceite que necesitamos tener. Por eso son los procesos. Y así pasó yo, y así nos está enseñando que tranquilos, Él pelea por nosotros. Entonces, literalmente el diablo se lo quería llevar, pero el padre no estaba en el control. Y me hizo acordar de una historia que había una señora viuda en una ciudad y dice que ella estaba carente de alimento y ella oraba al padre Yahweh. Y había un señor vecino de ella que era un hombre diabólico, malo, y dice, le preparó una java de comida con todo dentro, no faltaba nada. Entonces mandó a otro y le dijo, tócale la puerta y dale la java de comida. Cuando ella la vaya a coger, tú le dices que esa se la mandó el diablo. En la versión. Y entonces, cuando toca la puerta, ella estaba orando porque el padre le llevara, le mandara la bendición. Sí, claro. Y ahí tocan la puerta y ahí llegó la bendición, la java llena de comida. Y dice el hombre, el que le lo mandó, dice, mira, aquí le traigo esta java llena de comida. Y ella está orando por la java de comida y dice, gracias, señor. Que no, pero no se la mandó, esta java no se la manda Tu Señor. Yahweh, se la manda el diablo. Y entonces ella dice, ella cogió la java y dice, cuando Yahweh manda, hasta el diablo obedece. Hasta lo uso de mandadero. Y cuando el padre va, cuando el padre él está en control, ellos querían matarlo, pero el padre no quiso que lo matara. Y él dijo, no lo van a matar. Y ahí se decidió, estaba él en telejuicio. Cuando estaba en el pozo, ahí pasaban una caravana de ismaelitas que iban hacia Egipto. Y mire, hermano, cómo es el padre de hermoso y bello, o no hay cómo decirle desde tanto que quiero decir, que él sabía de este tiempo, de los alimentos que iban a ser transgénicos, que no le están haciendo, pero por eso la oración de nosotros de santificar los alimentos, porque dice que aunque le pongan lo que le pongan, él nos va a cuidar. Algo que podemos ver aquí en el carácter de estos hermanos es un carácter agradable de los ojos del Eterno, porque más adelantito vamos a ver dónde estaban ellos. Estaban en un lugar de mucho tráfico, de negocios locales, lugar de prostitución. Entonces, tenemos que estudiar, yo pensando en este estudio, el carácter de los 12 hermanos, no, de los 11, no era un carácter fácil, hermano, porque el único que intercedió por Joseph fue el primero, pero aún así, se acuerdan que echó por consentidor, llevan siempre el mismo cargo, porque él quiso evitar, pero no hizo nada. Cuando llegaron las noticias hacia el padre, también él encubrió. Muchas veces nosotros no tenemos que estar encubriendo cosas que no son rectas. ¿Por qué? Porque recuerden que los 11 tenían la misma culpa. Así mismo, muchas veces nosotros si sabemos algo y callamos,
entonces también uno es culpable. Pero si usted declara las cosas que usted vio, usted están limpias sus manos. Así de es. esa sangre. Así es. Bueno, dice que pasó la compañía de los ismaelitas y entonces acordaron entre todos, entonces Yahudá intervino para que se le vendiera a los ismaelitas Ismaelitas. y lograron vendérselo a los ismaelitas y el resto de la historia ya lo sabemos. Dice que Jacob fue el que más sufrió. Dice que enseguida que ellos tomaron la túnica, hicieron un cordero, no Y mataron mataron el cordero y Fingieron muerte. ajá. Y llegaron a la casa de sus padres y le dijeron que la triste noticia que su hijo había sido despedazado por la fiera del campo. Dice que esto causó un sufrimiento tan grande, tan grande, tan grande en Jacob, que él no quiso recibir consuelo de ellos, ni de nada. Dice que eso fue terrible lo que Jacob tuvo que vivir. Y con las dudas, porque él sabía que los hijos no eran de la... No eran cosas fáciles. Ya sé que estaba confundido, estaba triste, estaba angustiado. Yo me imagino que fue dice, la angustia. ¿Han escuchado ustedes la angustia de Jacob? La angustia de Jacob. Yo digo que la angustia de Jacob fue ese momento, más que cuando peleó contra la... Ese momento cuando le fue arrancado bueno, eso lo pienso yo, no lo confirmo, que le fue arrancado su hijo amado, lo que más él amaba y lo que más quería. Así, de la nada. Recordemos algo ahí, hermanos, que para manchar la túnica de multicolores hubo un sacrificio para embarrar. Y recuerde qué significaba el manto, las naciones. Hubo un sacrificio y mancharon la túnica de multicolores. Nuestro Yeshua vino también y se entregó en sacrificio por nosotros. ¿Y qué fue lo que él derramó? Sangre. Su sangre. ¿Por quién? Por todos nosotros. Entonces hay una similitud en este estudio tan grande como es que cómo trataron a Joseph, porque recordemos que es prototipo de Mesías. Entonces todo este estudio... ok, hermana. No. Stop. Sorry, hermana. Ponerle más agua. Jerry, trae todo para ponerle el café. No. Porque tenemos que ver aquí es la maldad de los hermanos. Estoy llorando por la paz. Que ellos no fueron cosas fáciles en ese tiempo. Eran perversos, malos, malvados. Aún así, con el Padre en su misericordia, como sacar de todos ellos una tribu. Pónganse a pensar. De cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Sabiendo que no eran buenos. Pero él les va a darnos la gran lección. Claro, al último. Claro. Entonces, hermanos, el padre Jacob dice que él se sintió tan mal, tan triste, tan angustiado, que él no quiso recibir consolación. Se lo voy a decir, dice, se lo voy a leer bíblicamente. Dice, luego Jacob rasgó sus vestidos y ciñéndose de cilicio sus lomos, guardó luto por muchos días. Entonces todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a ser consolado y declaró, descenderé al Seol guardando luto por mi hijo. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron a José, a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y aquí vamos a poner una pausa a esta historia, porque vamos a entrar a otra historia. Vamos a entrar a la historia de Judá, Yahudá, de la historia de Yahudá, en el capítulo 38.
No, es exactamente. Sí. En el otro. Dice que sucedió por ese tiempo al descender Yahudá de donde estaban sus hermanos, que se apartó con un hombre. El hombre era Arlimaíta, cuyo nombre era, su nombre era Gira. Y, y Yahudá, viendo allí a las hijas de un hombre cananeo llamado Sua, la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, a quien le pusieron por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo, a quien le llamó Onán. Y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y dejó de dar a luz después de haberlo tenido. Judá tomó esposa para él, su primogénito, el cual tenía por nombre Tamar. Y él, el primogénito de Judá, era un malvado delante de Yahweh. Y por eso Yahweh le quitó la vida. Entonces, Judá mandó a su hijo Onán y le dijo: allégate a la esposa de su hermano, cumple con ella el deber o como cuñado, para que le levante descendencia a tu hermano muerto. Pero sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, al llegarse a la esposa de su hermano, vertía el semen en el suelo a fin de no levantar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era desagradable a Yahweh y también le quitó la vida. Entonces Yahudá dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sel. Pues dijo: no sea que él pierda su vida también como su hermano. Y Tamar se fue y vivió en la casa de su. Y entonces que vemos aquí en esta parte que sucede algo. Pedacito nomás. Cuando dice en la Biblia malvado es que no tiene Torah. No sigue Torah. No sigue Torah, no Sí, no tiene Torah, no sigue Torah. Es como los pueblos que estaban en Canaán antes de que entre Israel. Hombres malvados. ¿Por qué? Porque la Torah es una instrucción donde nosotros nos educamos cómo seguir una cultura nueva, apartada del mundo. Amén. Eso es lo que dice sin Torah. Ajá. Después lo que pasó con el otro hermano, con Onán, por lo que dice la Biblia, Bercía no quería dejar sin descendencia. La otra, pues ya sabemos la historia de lo que hizo Judá. Ahora, recordemos también que de aquí, de entre Tamar y Judá, a la descendencia, esta es la genealogía de Yahshua HaMashiach. Pero lo voy a dejar que no quiero sacar. Sí. Algo también antes de que se vaya más lejos. Semen es semilla, ¿verdad? Entonces es vida. Lamentablemente, la humanidad está llena de inmundicia. Son poquititos los que sabemos instrucción, como dicen los hermanos. Lamentablemente, quizás hemos pecado demasiado en nuestra vida, pero en las escuelas enseñan a los varoncitos a masturbarse, que tienen que hacerlo, ¿verdad? Claro que sí, los profesores aceptan eso, ¿verdad? Que los niños tienen que sacar su deseo, ¿verdad? Entonces de ahí viene la inmundicia humana. Lamentablemente, hasta ahora que nosotros estamos aquí en esta sala, sabemos que el semen es santo, ¿verdad? Es santo, es la vida. Y pobre de aquel hombre que ahora teniendo Torah lo vierte en otro lado donde no es. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que vemos que las familias judías pues se casan bien rápido. A los 14 años, 15 ya están prometidos y ya tienen una fecha para casarse porque no permiten de que haya esa clase de error en ellos, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es un comentario simple, ¿verdad? Que uno tiene que
traspasarlo a los hijos para que los hijos no estén ahí tapados, que no sepan cosas que deben de saber que son sagradas, ¿verdad? Solamente. Sí, es muy importante. Es muy importante. Sin darse cuenta, Sí. pueden estar Ujú. calificados. Sí, Pero aquí este muchacho sí sabía, era desobediente, claro. porque por eso él lo Por eso le quitó la vida al padre, a todos se los quitó, a todos mató. Ujú. O la sabía y no quiso obedecer. Sí, él sabía, pero no quiso obedecerla. peor. Ujú. ¿Cuál es la diferencia ahora en este tiempo? ¿Por qué no nos quita la vida? Claro, hay muerte espiritual. Es que ya nos quitó la vida a los que no somos obedientes. La vida Si ya no te Claro, Cuidado, ya le quitó la vida, está muerto, vivo. cuidado con la que dice. Ujú. digo, no, ya nos quitó la vida. Claro, pero nosotros somos obedientes, estamos aquí. No te das cuenta. Si no amas a tu hermano, a tu prójimo, ¿Y dónde quedó Yeshua? allí. Ahí. Él es la Torah. Él es el que nos trae. Viviente, la Torah viviente. Él es el que cubre nuestros pecados Sí. por ignorancia. Por ignorancia, pero como ya sabemos, ya no somos ignorantes, esa es la clave. Es que muchos Ajá. están diciendo que ya yo solo Yeshua, no, porque si uno es Yeshua, tiene que obedecer lo que estamos instruyendo. Y así eres de- Porque es para nuestra vida. Ahora sabiendo, es como decir, no, más bien él no puede ser burlado. Porque dice, ay, ya Yeshua. Claro, él nos redime de pecado. Y él nos está viendo a ver qué era pecado. Pero yo quiero que la palabra dice que él mató. Él al primero lo mató y al segundo le dice lo mató. O sea, él lo dice claramente. Claro, a los dos. Pero ¿por qué ahora, por ejemplo, un cura sabe de palabra? Él hace sus cosas y sabiendo de palabra, ay, no lo mató. Está en desobediencia. Pero él va a tener su juicio. ¿Sí me entienden? ¿Por qué estos tiempos? Por el libre albedrío. ¿Por qué no tiene? Eso es una pequeña charla, ¿no? Es porque yo no. Ujú, y sí es no- bonito, no, bonito. para saber. un poco traerlo Ujú. a esta actualidad, ¿no? Y la misericordia. Ay, eso, para mí solamente me llega esa palabra. Y ahí por eso En está. estos tiempos, Ajá. ay, no, te había muerto todo. Y mire, por eso está la parábola del hijo pródigo, porque ahí en vivo vemos la misericordia del Eterno y todavía se pone celoso el hermano, porque todos sabemos esa historia, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta, por misericordia, que hagamos teshuvá, que nos sigue dando la oportunidad. Nosotros podemos, nosotros todo eso lo practicamos. Sí. Yo creo que ninguno de nosotros tuvimos efecto de lo que hacían estos hombres. Ujú, Nosotros lo practicamos, ujú. pero para nosotros había un sacrificio de ignorancia. Claro. Pero y ya en este tiempo, yo conociendo la instrucción, vengo y hago eso. No es que el Eterno me va a fulminar, no. El Eterno deja de revelarle su palabra. Fíjense, la persona cae muerta espiritualmente. Ya no quieres. Va a venir al Shabbat por puro compromiso. Exacto. O porque ya, no sé, ya usted agarró una costumbre, pero de que usted sienta ese deseo en su corazón de venir a una fiesta del Eterno, No lo hay. va a ser muy duro. Por eso ya todos esos pecados no tienen que estar en nosotros. Eso está también para Y va a pedir perdón, y va a pedir perdón y va a volver otra vez. Oye, Eso es lo que no se debe de hacer. nosotros, mire, pues, ¿qué dijo Yeshua? Cuando le hicieron la pregunta. En el pasado, si estaba la persona o adulterando, si lo miraban, Lo apedreaban. todo lo apedreaban. Ahora, ¿qué dijo Yeshua? Si solo con el pensamiento peca uno, solo con mirar y codiciar y desear a la persona, ahí peca. Y por eso Está Pablo, por eso. ajá, Ajá. por eso Pablo dice, él da un consejo que no le prestan atención, ¿verdad? Pero él dice, no es bueno que el hombre esté solo o la mujer, pero si aún guarda ese fuego y quiere él tener su pareja, tiene que buscar a una pareja, ¿verdad? No tiene que estar solo, pero si de verdad él quiere tener esa abstinencia, puede lograrlo, porque el Ruach HaKodesh habita en uno. Entonces podemos poner fuerte nuestro ser y podemos guardarnos. Es que en este estudio estaba la pareja.
pero ellos no querían aceptar la instrucción y se fueron tras su rebeldía de ellos, porque no la aceptaron. Dijeron, no, yo no me voy a dar descendencia a mi hermano, porque esta descendencia que voy a levantar con No es mía, no es de no mi va a ser sentir, mía. no es de mi sentir. Entonces, estaba la pareja, sí, pero había una rebeldía. Sí, ahí estamos, hermano. Y mire cómo me está Yehudá. Pero digo, mejor la mando, digo, no, este que vaya a matar a mi otro hijo, y sin saber que eran los hijos los que estaban mal. Y cómo se va directamente a la cabeza, al padre. Pero y después ¿Verdad? como ella viene. Como ella viene. Pero esa estrategia el padre se la puso a él. Para mí también, hermano, marca una De que clara va a salir diferencia descendencia, va a salir descendencia. entre las tribus y la división de la casa del norte y la casa del norte, las 10 tribus de la casa del... Esa es una división clara que hace en aquel tiempo del pensamiento mismo que tenían los hermanos de las tribus. Porque ellos se dividen en sí yo creo que por su visión de la Torah misma. Después hubo desobediencia, por eso se dividieron. Los hijos de José, de Judá, Jacob. de Judá, fallecieron, ¿no? Sí. Sí. Fallecieron de los hijos De Portamar. los hijos De los hijos de ellos. los mellizos. De los mellizos. De los mellizos. De los De mellizos. uno de ellos. Uno de ellos. de su fuera. Sí. Ahí lo dicen las Haftarah. Ahí se multiplicó. Ahí le vamos a ayudar, hermano. Porque no, Para Jesús, sí, sí, sí. a las 5 que Hermano de él, hermano de él. No, el mismo horario. Voy respetando. Bueno, miren, ¿cómo yo le puedo decir a ustedes lo que yo puedo interpretar de esta cosa? Aquí está la historia de un patriarca de Yahudá. No es de cualquier patriarca, de un gran patriarca, que luego de ese patriarca sale una tribu de la más fluyente y más importante, que es la tribu de Yahudá, existe hoy en día, y es la que ocupa el territorio de Israel. El nombre Yahudá significa alabanzas a Yahweh. Exaltación. Y este patriarca fue creado por el mismo padre, como fuimos todos nosotros creados, porque no estamos aquí por casualidad. Pero de él nacen 2 simientes, los 2 simientes mueren intactos. Lo mismo pasó con Aarón. Tuvo sus 2 primeros hijos, murieron delante de Yahweh. Dice que fue el mismo Yahweh que le quitó la vida, y el mismo Yahweh le quitó la vida a los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque él es amor, pero él es fuego consumidor. Y con lo que a él se acercan, dice que tienen que respetarle, porque él no es cualquier cosa. Si nosotros, la enseñanza que nosotros hacemos ahora aquí, que si nosotros nos vamos a acercar a él, pues mire, acérquese, pero tenga mucho cuidado. Así es. Porque usted no se está acercando a cualquiera ni a cualquier cosa. Usted se está acercando al Rey de Reyes, al Señor, al Dios todo, creador de todo. Y usted no puede hacer eso porque eso es algo muy de mucho juicio. Algo muy terrible. Entonces, ¿qué nos enseñan? Estamos en Torah. Vamos a andar con él como tenemos que andar. Porque derechito, si vamos a estar en 2 aguas, vamos a estar haciendo cosas indebidas y sucias, él se va a enojar. ¿Y qué te va a hacer? Te va a quitar la vida. Así es. Y yo no voy a decir que te va a quitar la vida espiritualmente, te la puede quitar físicamente También. No vamos a consolarnos. No, va a ser muerte espiritual. Va a seguir haciendo de la suya. No. Porque cuando el Padre se enoja y cuando tú hiciste el pacto con él, tiene un propósito con él, mira, te endereza, te arregla o te lleva el diablo. Hermano, y solo algo que yo quiero decirle antes de que se vaya más adelante. Yahudá, desde el principio, antes de meter a José al pozo, dijo, no llevemos sangre derramada de nuestro hermano en nuestras manos. Y eso mismo pasa después con sus hijos. Porque, mire, salvó a José, somos su descendencia.
y luego nos salva por medio de la Torá, porque ellos resguardaron la Torá. Amén. Amén, Ajá. amén. Algo muy claro. Bonita. Sí. Sí, sí, muy bueno. Entonces, Yahudá era un hombre rico. Sé que tenía sus obreros, sus criados, y iba a transcrilar Ovejita, a trasquilar ovejas. sus negocios, sus cosas. Mm. Andaba con su amigo Gira. Y ahí entonces, en la historia dice que él se encuentra a la yerna, A la nuera. a la nuera. Ah, No, yerna no es lo mismo. no. Y nuera esa. Pero ahí sucede algo, miren, ahí sucede algo. La muchacha la mandan a la casa para que cuando crezca el otro mujer, porque esta es la tradición. Era un niño todavía. Israel era costumbre. Sí, sí. Y entonces la muchacha noblemente va a estar esperando que crezcan los muchachos, porque ella quería descendencia. Exacto. Todos queremos descendencia, todos queremos problemas, todos queremos dejar la marca, la huella Ujú, en esta tierra. Y espera, pero no se resolvió el problema. Entonces ella se entera de que Yahudá venía a trasquilar la la entonces, ovejita. oye la astucia de ella, ella se viste de ramera y se pone donde se ponía la ramera. En la entrada. de la ciudad. Mm. Dice que Yahudá andaba hambriento. Y Se le murió la esposa. Era viudo. Era viudo. Y dice que él se llegó a ella. Pero que hicieron un trato. Y entonces ella le dice, ¿qué me vas a dar? Él le dijo, te voy a dejar mi vaco, te voy a dejar. Ella, mucha astucia tenía ella. Claro. Porque luego que hicieron el trato, ella sale embarazada, logró su objetivo. Ya ella va a hacer realizar lo que más ella quería, que era tener un hijo y dejar su huella en la tierra. Pero en eso se presenta el gran problema. La nuera está embarazada. Y ahí surge el problema. Y entonces El sello la salvó. solamente dice, pues sáquenla en tiempo. Oiga, La pedré en la. y entonces Sí, se apegó a la Torá. ella saca su defensa. De quién es el báculo, de quién está es el hijo que yo cargo. Y entonces cuando ya ahí se supo que era de él, porque Y él, doble. él nunca le encontró. Envía el corderito, era el trato, pero nunca le encontró. Un cabrito. Un cabrito. Hasta que ya se la barriga, se supo todo. 3 meses después. Y ahí entonces ella hace su defensa. A mí se me dijo que se me iba a dejar, me iba a dar el hijo menor, más pequeño. Y nunca se me dio. Y yo necesitaba. Y dice que entonces él reconoció Su que error. ella es más justa que yo, porque yo fui y no le falté a mi palabra. Y afortunadamente de ahí sale la descendencia de Y ahí vemos cómo el Padre se refleja en el pueblo de Israel. No importa que hayamos tenido carga de pecados, prostitutos nosotros, pero Él nos ha recibido hasta ahora. Amén, aleluya. y Ajá. ahí vemos como la tribu de Judá, ¿no? Ya se empieza a ganar de forma incomprensible, pero de una manera o de otra fue creciendo y fue avanzando. Y la sangre del Padre es el que nos lava y nos limpia. ¿Quién puede decir aquí soy santo? Nadie. Gracias a Dios, Padre. Entonces pasamos ya terminamos, concluimos la historia de Judá, Sí, de lo que pasó ya, ahí. con promesa. Y regresamos A José, a Joseph. en el capítulo 39. Aquí vamos a ver cómo el Padre velaba por su hijo José. Padre vela por nosotros, hermanos. Amén. Padre vela por nosotros. ¿Quién no tiene un testimonio a contar de que el Padre vela por Aquí hay uno, 20 años sin ver a su mamá con lo de Joseph. Regresa con su madre a los 20 años.
Dice que cuando José fue llevado a Egipto por los madianitas, el oficial Potifar, capitán de la guardia de Faraón, hombre egipcio, lo compró de la mano de los árabes que los habían llevado allá. Y Yahweh estaba con José y llegó a ser un hombre próspero en la casa de su amo egipcio. ¿Por qué? Porque el padre estaba con él. El padre velaba por él. El padre lo llevaba, lo guiaba. Y dice que llegó a ser próspero en aquella casa. El hombre empezó a prosperar, el hombre empezó a... El joven, vamos, el hombre, era un joven. Y era bueno en matemática, era bueno en física, en astronomía, era bueno en todo lo que le decían y en todo lo que hacía. Era una sabiduría, una inteligencia, era un joven despierto. Bendecido. Porque cuando, vamos a decir que cuando usted ama a Yahweh, al Padre Yahweh, y cuando usted decide Agradable, ¿eh? agradarle y buscarle, caminar en su Torah y obedecerle, mire, hermano, el Padre le dice, mira, sabiduría, mira, inteligencia, mira, Conocimiento. paciencia, mira, te regalo, Los 7 regalo rúas. todo, porque yo siempre digo, los almacenes del cielo están, que las puertas no cierran, abarrotados de bendición. Pero ¿para quiénes son? Para los que verdaderamente obedecen. Para los que guardan, para los obedientes, para los que... Entonces dicen, no, porque la fe es la que abre esos almacenes. Pero si usted tiene fe, pero no es obediente, se No la puede abrir esos recibe. almacenes. No la recibe. Y fueron tantas las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones. Y aquel joven fue prosperando, 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 prosperando. Dice que el capitán estaba como... dice que el capitán tenía un gozo por dentro y decía, wow, este hombre que me han traído aquí, porque dice que él empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Y todo, dice que ya no tenía que ver nada con su negocio, con nada, todo estaba en la mano de él. Y él se sentía plenamente confiado. Hasta que el enemigo metió la cuchara. La esposa de él puso los ojos en el muchacho. Y dice que ella le propone, le dice que acuéstate conmigo. Y entonces dice que él le dijo, mire señora, el Padre me ha dado a mí todas las bendiciones. ¿Verdad? Yo me siento el hombre más afortunado del mundo. ¿Cómo yo voy a cambiar todo lo que el Padre, mi Padre Yahweh me ha dado por un minuto de placer? Eso no puede ser. Aparte de eso, el Señor me dio todo lo que hay aquí en la casa, pero lo único que Él me dijo, no toques esto, es usted. Y fue bien claro y bien honesto y bien sincero. Y le pasó como a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Lo mismo. Todo, Se aquí, todo repite. ustedes, pero de este árbol que está aquí, ustedes no van a tocar. Y si ustedes se pueden dar cuenta, José tenía su árbol prohibido. Ella era, porque dicen que no era cualquier mujer, que era una mujer bien hermosa. Cuando la palabra lo dice. Bien hermosa era la mujer. Pero él supo valorar. Contenerse. Y supo poner en una balanza. ¿Qué me ha dado mi Señor? ¿Cuántas cosas yo he recibido? ¿Y qué es eso? ¿Por esto? No. Y él dijo que no, que no, y que no, y que no. Hasta que la mujer insistió, ya la historia ya la sabemos. Dice que él Terminaron muertos. fue víctima de una acusación falsa, de una gran calumnia. Y fue cuando ella le dijo al esposo, ese hebreo que tú trajiste a casa, intentó violar. Y ahí él tuvo que tristemente pasar por otra amargura más, por otra decepción más. Pero mala palabra. Obra para bien. Sí, pero se empezó a llorar, renegó,
No. se puso no, que ya no quiero, entonces mira que como yo, no, Fue a la cárcel y fue a con de carcelero. con la misma fortaleza que Sí. él, lo que más me llama la atención, que él asumía todas las cosas que le pasaban con fortaleza espiritual. Nunca desmayó aquí. Yo no he leído todavía que él desmayó, que se entristeció, que él se empezó a quejar, que él se empezó, no, a donde quiera que tropezaba, él se levantaba, luchaba, se caía, se levantaba, siempre con la misma. Pero ahí hay algo especial, ahí hay algo importante cuando él estuvo preso, que nos da una lección también. Es bueno mencionarla, ¿verdad? Pues ahí no llega ahí. No, todavía no. Oh, bueno, okay. Yo- Sí. no solamente las matriarcas, si nos vamos un poquito más atrás, no solamente las matriarcas eran estériles, sino sus bellezas era exuberante. Y cuando llega la parashá antepasada, habla de Rachel, que tenía una belleza increíble. Y de ahí la Biblia es donde dice que su hijo José era de buen parecer. Entonces era tan de buen parecer que era deseado por la mujer de Potifar. En la segunda vez es cuando cuando se aleja, es que ahí lo denuncia. Ahí llega lo que. Era deseado. Sí, ¿ya? Sí, no, pero todavía lo Oh, tiene él que. sigue leyendo, dice. Porque es cuando él está preso. Sí, sí. Ahí lo que podemos ver es algo preponderante, es la calumnia que él recibe, La calumnia. porque él no hizo nada, Ujú. pero sin embargo lo calumniaron. Recuérdese Es que cuando una persona piensa mal de ti sin tú haber hecho nada. Ese es un mal que perdura hasta estos tiempos. a eso se llama prejuicio. Exacto. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Nosotros ahora podemos estar pasando por los momentos más difíciles. Sí, se asemeja a cuando José estuvo dentro del pozo. Ese agujero simboliza mucho en la vida de nosotros. ¿Qué hay en ese agujero sin Torá, sin agua? Solo hay escorpiones y serpientes. Y es de lo que está hablando el hermano. Los prejuicios, los enfrentamientos, todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida, calamidades, desiertos, todo eso se refiere al agujero, ¿ya? Porque a veces nosotros solo nos quedamos con lo que de verdad tenemos adentro, el conocimiento que nos hace libres, aunque estemos prisioneros en el medio donde estemos. Puede ser por nuestra familia, por nuestros propios hijos, ¿verdad? O en el trabajo. Son situaciones muy críticas que uno pasa. Entonces, eso es lo que refleja, lo que dice el hermano. Claro que sí. Pero nosotros debemos de tener, como dice, si yo me paso de la parashá o no, la confianza en el Eterno, no porque alguien me promete y me dice que me va a ayudar. Lo primero es la confianza que nosotros debemos de tener. Esa es la que movió a José y lo hizo grande. Algo que podemos ver acá, es los hermanos lo aventaron. Es algo que tiene que estar en nosotros. La cualidad, la humildad. ¿Por qué? Porque él primeramente fue aventado por los hermanos. El hoyo que la hermana Ada está hablando representa en este tiempo los corazones de cada uno de nosotros. Hay escorpiones, porque eso es lo que solía ver en ese tiempo. Entonces, ahora bien, él fue llevado a Egipto. En este momento nuestro espíritu de nosotros está muy elevado, porque todo es Torah, estamos hablando del Padre, nuestro espíritu está muy alto. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros salimos allá afuera, descendemos a Egipto. Ahorita estamos en lo alto, pero ¿qué pasa cuando descendemos a Egipto? Esa es la pregunta. ¿Y qué hace si cada quien nosotros? Si queremos las bendiciones, allá mismo el Padre nos las da. Pero tiene que haber algo importante en nosotros, la humildad. Aferrarse al conocimiento que ya adquirimos, porque desde luego que esos 20 años representan Israel, que es el mundo en el que nosotros vivimos ahora, Y ¿verdad? otra cosa que no nos podemos estar machacando todo el mal, que nunca vamos a salir del hoyo. Me dijo, pero no, demuestra con tus hechos lo que tú eres ahora. Claro. Porque lo pasado está. Ahora, de hoy en adelante, ¿qué estás demostrando con el conocimiento que Él te está regalando? ¿Sigues viviendo con esas amarguras, con esos fastidios, o quieres
ser una persona obediente a las instrucciones que nos está mostrando la palabra. Eso es muy personal. Uno no se puede estar atacando toda la vida. Ah, ¿qué fue? Que me dijo así, que me dijo así, por eso así, o sí, no puedes revertir ese mal, porque ese mal te está consumiendo a las personas que tienen esto. Es una lucha que hay en la carne y me gustó cómo comenzó el estudio del hermano, porque dice que él es un siervo con muchos defectos. Y eso nosotros no podemos decir que no hay efectos. Nosotros nos enojamos, lamentablemente, sí. Estamos en la carne y Gálatas dice que es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero ¿cómo está el espíritu? De eso se está tratando este estudio. De que yo no me pueda enojar. Soy mentiroso si yo les digo que yo no me enojo. Yo soy mentiroso. ¿Hay rencor dentro de mí? Lamentablemente sí lo hay. Yo no soy libre. Yo no estoy libre. Pero el que me va a juzgar en aquel día según mis actos es el Eterno. Porque pobre de mí, estoy en esta carne. Y esta carne es lo más corrompido que tenemos. Es una lucha constante. Que tenemos defectos, como él dijo. Yo le pedí perdón al Padre y me gustó mucho como él comenzó. Porque soy un hombre lleno de defectos. Todos estamos. Todos estamos, hermano. No podemos estar ausentes de eso. No. Pero sí, hay algo que en aquel día, cuando estemos frente al tribunal del Eterno, él va a ver. Él nos va a examinar a cada uno de nosotros. Ahora miente. Esta es la lucha de todos nuestros días. Estamos estudiando la vida de un joven que ha sido una joya de gran estima delante de los ojos de Yahweh. Y me hace acordar cuando el ángel le dijo a Daniel, junto al río de Babilonia, dijo, Daniel, quiero decirte que tú eres muy amado y muy apreciado en los cielos. Cuando se mencionaba el nombre de Daniel en los cielos, los ángeles se alegraban, sentían gozo. Y eso es impresionante porque cuando surge un hombre que está decidido a guardar Torah, a estar en los caminos, a cada día, en el día a día, a caminar con el Padre en el día a día y a reconocer su defecto, a luchar y a vencer todos los obstáculos y todas las pruebas que se le vienen en el diario vivir y que su Torah está por encima de todo. Eso es impresionante. Estas personas tienen un alto grado de valor y de estima en los cielos. En los cielos. Y yo me imagino como él podía ver la mano del Padre, porque se lo dice la palabra, dice, la mano del Padre Yahweh estaba con él, en todo lo que él hacía emprendía. Él era un hombre que él disfrutaba hasta, yo me imagino que disfrutaba hasta sus pruebas, disfrutaba, como Jacob, porque él decía, yo me imagino que él decía, ahora me toca esta prueba yo la saco, y yo la saco, y yo salgo adelante. Dice que cuando llegó a la cárcel, llevaba tanta irradiaba. Una energía tan positiva, una energía tan a un potencial tan grande que cuando vino a ver ya era el jefe de la cárcel. Dice que el jefe de la cárcel le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Ya se carga de la cárcel. Yo voy a estar atendiendo a mi familia, me voy a jugar con mis perros. Pero yo sé que yo voy a estar tranquilo porque yo sé que en quién he puesto, yo he puesto en mis manos, en las manos. Yo sé en quién he puesto la cárcel, en las manos de quién he puesto la cárcel. Y el hombre era un hombre de éxito. Y era un preso. Todo lo que él tocaba. Un preso y era un hombre de éxito. Ajá. Cuando él vio la oportunidad, aquí en el capítulo 40, ya para terminar, dice que allí llegaron a la cárcel dos súbditos, dos eunucos. Y el rey del faraón, el gobernante supremo de la tierra.
Y dice que cada uno llegó con un problema diferente. El copero y el panadero. Y entonces él se acercó a ellos, fue hospitalario con ellos, fue bondadoso con ellos, fue amigable con ellos. Y a tal punto que ellos le contaron sus problemas personales de las cosas que le habían sucedido a ellos en su vida, en el palacio. Y entonces allí esa fue una oportunidad para él enfocarse, o cómo decir, o trabajar en una área que él ya venía cultivando y cosechando desde que era un niño, desde que él era un niño, que fue los sueños. Discernirlo. Discernirlo, porque cuando él era un niño, recuérdense que ya el Padre, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se le revelaba a él. Cuando él le dijo a los hermanos, él había soñado con las espigas y que una espiga se levantó. Era él, esa espiga que se había levantado. Y que 11, la estrella y la luna y el sol se postraron delante. Todos esos sueños ya el Padre venía trabajándole. Pero ya cuando el Padre se manifiesta con él, ya más seriamente, más fuertemente, es cuando estos dos varones estaban en situaciones, los dos sueñan, los dos tuvieron unos sueños. Ahí el Ruach le dijo, dice el sueño, habla con ellos. Tú eres un hombre de enigma, tú eres un hombre que revela secretos del reino de Dios solamente. Y entonces fue cuando él le dijo el sueño, que el Ruach le dijo, dile esto y dile esto. Y los sueños se cumplieron. Y entonces fue cuando él le dijo el panadero lo mismo que él le dijo, le dieron muerte. Y el copero volvió a servir para el paro. Y él le dijo, acuérdate de mí, háblale al paro de mí. Acuérdate de mí, háblale al paro de mí. Por eso fue por una influencia del mismo Ruach. ¿Qué sucedió? Y ahí ya vamos a terminar ya, porque hasta ahí ya terminamos, ¿no? ¿Verdad? Es hasta el capítulo, versículo 40. Ahí él se olvidó, pero En el 40 también. porque lo viene a recordar en 43. Amén. Hasta el 23, hasta el 23 llegamos. Y hasta ahí nomás. Sí. Entonces ya hasta aquí ya, porque aquí lo vamos a dejar. Usted interpreta los sueños y ya de eso hemos hablado. Y fue hermoso, viendo cómo el Ruach lo va moldeando, lo va levantando, lo va ayudando. Ya entra en el nivel espiritual ese grande de revelar un sueño. Eso no lo hace cualquiera. Solamente que el Ruach en ese corazón, en esa vida. Y esa vida que llevaba. Una vida de un hombre de éxito en una casa. Ese era un hombre de éxito en una casa. Quiere decir, nosotros podemos estar en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier, por eso, que si nosotros somos guardadores de la palabra, hacedores de la palabra, caminando, ¿qué somos? Hombres de éxito, mujeres de éxito. Amén. Esa es la noticia. Amén. Amén. Somos de éxito. Bendito sea el Padre. Manuel, él iba con su rostro radiando, acuérdate, porque dice la palabra que el que se sienta libre de pecado, que tire la piedra, y él iba libre de todo lo que lo habían acusado, él iba feliz, porque el mismo Dios estaba con él. Amén. Y también cuando nosotros decimos que no mentimos, dice la palabra de que lo hacemos a él mentiroso, ¿me entiendes? Porque somos seres humanos y pues si decimos que no mentimos, lo estamos haciendo a él mentiroso porque somos unos grandes mentirosos. Así es. Así es. No, y algo importante ahí en lo último que sucede, que a él le dieron otros 2 años, porque él confió en el copero. No, él puso su confianza en él y no lo dijo. ¿Ya? Por eso es de que nosotros primeramente tenemos que tener la confianza en el Eterno. ¿Ya? De él va a venir toda la solución. El Padre nos regala por medio de los 7 Ruach, porque nosotros llegamos a un nivel espiritual que ni nosotros, ni siquiera pasa por nuestra mente.
pero el Padre día con día le está regalando a uno, al cual llegamos a obtener ese fruto de los 7 rúas. Y ese le da sentido común a la persona para la resolución de problemas en su vida cuando acaecen, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de ir subiendo escalón tras escalón tras escalón. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no escudriñamos la parashá, nosotros no vamos a recibir nada. Tenemos que tener ese tiempo, dedicarle ese tiempo al Eterno que nos regale más. Si yo aprendí más el año pasado, este año voy a aprender más, que me regale más revelación. Y para terminar la paracha, hermano, miren, les voy a decir algo. ¿Era José el hombre más rico de todo Egipto? Sobresaliente, porque por él comieron todo Israel y más países, todo el mundo, todo el mundo. Pero, oigan esto que le voy a decir. Quizás él fue más rico antes de ser el segundo de Faraón que antes de ser el segundo de Faraón. Las riquezas no las vamos a tener cuando tengamos puestos grandes. Podemos ser primer ministro, podemos ser presidente de una isla, podemos tener la riqueza la da el Padre. La riqueza la da el Padre. Después de haber recibido la Si riqueza espiritual. tiempo le hubiesen dicho cuál fue el periodo más grande y más bello y más lindo que tú tuviste, a lo mejor hubiese dicho cuando yo estuve en la cárcel. Ahí fue cuando me crecí. Ahí fue cuando más cerca tuve el rúa de mí. Riqueza espiritual. Primero es la riqueza espiritual y luego ¿Entiendes? viene la riqueza material. Porque las riquezas materiales, Esas son añadiduras. si no tenemos las riquezas que el Padre... El Padre le va a dar a uno, pero es por añadidura, cuando ya tengamos el nivel que Él desea en nosotros. Descubrir las verdaderas riquezas Sí. en gloria. Amén. Que dice, cosas que uno no vio, ni oído yo, ni han subido el pensamiento humano, son las que Yahweh tiene preparado para todos sus hijos. Aleluya. Aleluya. Excelente, hermosa, la estudia, hermana. Gracias. Amén. Hermanos. Excelente, ¿verdad? Lindo. Muy linda Enseñanza. Yo la verdad admiro a mi esposo. Porque yo, esta mañana, mira, yo no voy a hacer tanta cosa, yo no voy a hacer un arroz. Eso rápido. Y ya, hablando, estudiando. Él, como si nada. Confiando en el Como Padre. si no, pero ¿sabes lo bueno que tiene? Que él medita de día y noche. Tú lo ves de noche, estudiando su palabra, meditando en su palabra, como dice Salmo 1. Pero el Torah de varón con el cubo caído en la mano, inicia de carne sobre el estado, sino con la Torah de Yahweh. Se ha deleitado. Como esta mañana, discúlpame que te diga, esta mañana yo iba a hacer algunas cosas y yo dije, no puedo hacer algo sin antes ir a la Torá. Y fui a la Torá, a abrir la Torá, busqué el Salmo 1, leí el Salmo 1 y no, primero fui a adoré y después leí el Salmo 1. Pero no puse primero hacer cosas, tú sabes, las cosas que uno va a hacer, preparación, los dulces, que todo. No. Voy primero a hacer lo que a buscar la palabra, a buscar, y después los dulces, y después hago esto, y después hacemos lo otro. ¿Sabes? Tuvimos que hacer las cosas para pero siempre hay la sabiduría del Padre. Gracias. Y para continuar con este estudio que está excelente, está para verse lo veo, ¿verdad? Bien bueno. Vamos a mí me toca lo que es los Levim, o sea, los profetas y el Brit Hadashah, o sea, el nuevo pacto. Y vamos a leer en Amós 2:6. Y como decía mi esposa, me daba la gracia del pastor, yo veo la gracia del Eterno, Dios de Israel, porque antes yo, bueno, siempre me ha gustado orar, pero de estudiar mucho no era muy bien. Y es que todavía me hace, digo yo, y comencé a indagar en Amós, pero voy a leer lo que dice en Amós 2:6. Dice, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Uy.
porque vendieron por dinero al justo José, y al pobre por un par de zapatos. habla de José Ahí. Amén. y de Yo Yahshua. quise indagar un poco acerca de este profeta. Y este profeta, Amós, nació en el reinado de Judá y predicó mayormente al reino de Israel. Era pastor de ovejas y también se dedicó al cultivo de higos. Ujú. Y también era de unos de los profetas menores, uno de los profetas menores. Me llamó mucho la atención su nombre, que significa carne, el que lleva la carga. Ujú. Y ustedes saben que el que lleva la carga, ¿quién es el que lleva la carga? Yahshua. Amén. Entonces, Él transporta productos. sí, amén. Profeta, su mensaje era de juicio, un mensaje de juicio para Israel y para Judá. Pero en este caso, nos vamos a referir al reinado de Israel, que es el cual aquí le está profetizando acá. Y dice que por 3 pecados, el 6, dice que por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocará el castigo. Amén. Yo puedo buscar los pecados. El primer pecado que tuvo el pueblo de Israel fue que menospreciaron la Torá de Yahweh. O sea, menospreciaron las instrucciones del Eterno. Amén. El segundo dice que no guardaron ni cumplieron la ordenanza del Eterno. Ahí está. Obvio. Primeramente, menospreciaron las instrucciones. Menospreciaron las instrucciones del Eterno. Y por eso, Yahshua le dice, es que mi pueblo perece por falta De de conocimiento. conocimiento. Ven. También el tercero dice, siguieron falsos dioses. Ven, al Eterno y se llenaron a adorar falsos dioses, o sea, falsos ídolos, los cuales no hay poder. ¿Verdad? Porque según el Salmo 115 dice, tiene boca y no habla. Ojo y no ven. Oído y no ven. Nariz y no huele. Mano y no palpa. Pies y no camina. O sea, iguales a ellos son los que creen en ellos y los que lo hacen. Y por todo eso pecado y por más pecado que nosotros conocemos, porque el Padre permitió que lo llevaran, que se dispersaran por el mundo. ¿Verdad? Pero yo vi un mensaje de una chica que decía, bueno, que lo mandó al grupo de 24 horas. Ella decía que el pecado de Israel había sido perdonado así. Por eso nosotros estamos llegando al conocimiento de la Torah. Porque ya vamos llegando. Yo no lo terminé de escuchar, pero empecé. Y es verdad, porque por eso estamos llegando nosotros acá, al conocimiento de su Torah. Sí. Amén. En el mismo Amós de 6, 2, parte B, dice, y vendieron al justo por dinero. ¿A quién vendieron por dinero? Al otro Yahshua. Y también vamos para seguir, vamos a Hechos 7, 9, que también vendieron a José, nuestro patriarca, ¿verdad? Amén. Dice en Hechos 7, 9, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto
y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestro padre la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestro padre, los cuales fueron trasladados a Siquén y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham y de los hijos de Amor en Siquén. Amén. Aquí vemos, dice que los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para él, pero Dios estaba con ellos. Ahorita yo escuchaba las diferentes versiones que daban acerca de José y de que los hermanos de José. Pero hermanos, si nos vamos a Romanos 8:28, todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo el propósito de ellos que aman a Dios. Amén. ¿Sí o no? Sí. El Eterno le dio una profecía a José. Le dio una promesa, un sueño. Pero José no estaba listo para recibir esa promesa. Era joven, no tenía experiencia. Porque si tiene un poquito de sabiduría, de experiencia, dice, no, mis hermanos me tratan, uno se da cuenta cuando uno lo trata tan un poquito raro. Mis hermanos me tratan tan bien, déjame yo no estarle contando mis cosas, ¿verdad? Como dice, hay mucha, la Biblia dice, bueno, María, todo lo que el Eterno le decía lo llevaba en su corazón, Miriam. Cada cosa lo llevaba en su corazón. Él no dijo que él, pero había una, su padre sí meditaba lo que él decía. Pero el Eterno no le iba, hasta que no lo pasó por el proceso, hasta que no pasó por el desierto, hasta que no pasó por la mano del alfarero a moldearlo, no fue dado el cumplimiento profético que había para él. Así es para cada uno. Y como dijo el pastor ahorita, José fue un prototipo de Yeshua. De Yeshua. Un prototipo, porque y también podemos ver diferentes paralelos entre Yeshua y José. Vemos el primer paralelo que yo noté, hay varios, pero yo puse unos cuantos. Mi esposo me dijo, mira, no porque hay pocos. Yo pregunto, uno se pone dice que el primer paralelo que tuvo José con Yeshua es que fueron vendidos los dos. José, según Génesis 37:28, fue vendido por sus hermanos a una caravana de medianitas por 20 piezas de plata. Amén. Amén. Y vendido por Judas. Amén. Y la plata de redención. Entonces, en Mateo 26:15 dice que, bueno, Yeshua fue vendido por su propio discípulo Judá, que dice de la manera que la otra dice Judá. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos un paralelo. Ajá. Judá, el hermano de él, fue que instó, fue el primer que instó a los hermanos que lo vendieran. Y Judá en hebreo también fue que lo vendió a los sacerdotes para que lo sacrificaran. Está haciendo un paralelo. Sí, está haciendo un paralelo de José con Yeshua. Sí, el hombre. Una comparación. Te llego ahora siempre. Voy a comparar a Judá con Judas.
No, El a Joshua. es paralelo. Oh, El hermano de José, ¿verdad? Fue que instó a sus hermanos a que no lo mataran, sino que lo vendieran a los medianitas. Ya, aquí Josué es un paralelo de José con Josué. Es Judas Iscariote, el discípulo de Josué, fue quien vetó a Jesús. Entonces, un paralelo, el primer paralelo. El segundo paralelo fue que los dos fueron exaltados de grande. José, en 41, en Génesis 41:40, José fue exaltado por el faraón. Porque cuando lo sacaron de la cárcel, le dio la vida, le puso el sueño, exactamente, le puso el sueño. Y en Filipenses 2:9, Yeshua fue exaltado por el Padre. Dice que, amén. El cual le dio, 2:9, yo tengo aquí, dice, pues Yeshua fue exaltado por el Padre, por el cual lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Y el tercero, que ese también me gustó bastante. Hermano, algo. Cuando nuestro Mesías, el eterno Hijo, este es el Hijo amado, aquí yo tengo complacencia. ¿Cuántos años tenía él en el Mesías? 30 años. Cuando José se presentó delante del faraón, tenía 30 años. Porque fue con 13 años el proceso de él para llegar delante del faraón. Sí, yo no lo puse, pero sí, yo también lo tuviese. Y también, el tercero, que no, ninguno de los dos fueron reconocidos. José no fue reconocido por sus hermanos. Cuando sabe que hubo el hambre, que sus hermanos fueron a Egipto y José estaba con su vestimenta egipcia e incluso hablaba como un egipcio. Yo no lo conocieron. José sí lo conoció yo, pero él no lo conoció. No lo conoció porque estaba vestido, estaba disfrazado como Jesús. Ahora bien, que no sé. Nuestros hermanos mayores, los judíos, no conocen al Mesías. ¿Por qué no lo conocen? Porque las religiones, el cristianismo se ha encargado de dar un Dios pagano. Don vestido de pagano, que come cosas inmundas, que celebra el Shabbat el día que no es, entonces no puede creer en ese Claro, exacto. Ahora lo entendemos a los hermanos. Exacto, pero sabemos que también es plan del Eterno. Como dije ahorita, Romanos 8:28, es plan del Eterno. Amén. Al Padre no se le escapa uno. Al Padre no se le va uno. Amén. Entonces, vemos que tanto José como Yeshua pasaron un proceso. José, para enseñarle humildad y perdón. ¿Sí o no? Porque yo me imagino que él era el niño mimado de su padre, y aunque Dios desde pequeño se le revelaba, él me imagina que tiene hasta lo de él, por dentro, y dice, ay, que yo soy el que, ¿verdad? Porque yo mira mi túnica y todas las cosas. Pero el padre, antes de llevarlo a su nivel profeta, a su nivel a lo que él le profeta, a su promesa, no, mijo, que yo tengo que dar una forma, vas a pasar por aquí para darte una forma. Así es el Padre con cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, como dijo mi esposo, yo soy pastor que dijo, Dios nos ha dado una promesa. ¿Sí o no? Amén. Pero antes, Dios tiene que sacar de nosotros el orgullo, la vanidad, el altivez. Creemos que somos mejores que aquel que vive. Yo sé, no, ¿verdad? Humildad. Pero nuestro Mesías también hay un propósito en nuestro Mesías. Nosotros sabemos que nuestro Mesías vino a reconciliar su pueblo.
Amén. Nos vino a reconciliar porque ya sabemos lo que el Padre hizo con nuestro antepasado. Le dio carta de divorcio, lo separó, pero ahora por medio de la sangre del Mesías podemos entrar en ese pueblo del Eterno. Podemos ser israelitas, ya somos ciudadanos de la ciudad del Eterno, somos ciudadanos de ese pueblo escogido por el Eterno, por medio de la sangre de nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Vamos a con la filmación. Todos están presentes. Y gracias, Quique, por la filmación. Ahí se los pongo en la Listo. página de usted. Cuídense. Chao, primo. Gracias, primo. Shabbat Gracias. shalom. Shalom. Chao a todos. Bueno.